Hola, bienvenidos a un episodio más de Té y Teología, donde nunca tenemos té, y menos ahora, porque hace muchísimo calor. Pero la verdad es que estamos bien contentos por la respuesta que hemos tenido de los podcasts anteriores. Y yo creo que cada vez mejora por el contenido y por los invitados. Y hoy me emociona mucho saludar y platicar con Eric. Y antes de presentárselos, les platico. Eric fue mi alumno en la prepa, fui su maestra. No calculen mi edad, por favor, pero estoy bien contento porque he podido ser testigo tanto en la cercanía, también a la distancia del crecimiento y de la fe de Eric. Hemos coincidido en diferentes escenarios, pero encontrarlo en la fe ha sido un regalo de Dios, porque justo el tema de hoy, vamos a hablar de esa transición de un Eric sin Jesús a un Eric en la fe, porque Eric incluso él lo platicará, se autoproclamaba incluso como ateo, ¿cierto? Uh-huh. Entonces es bien interesante porque poder platicar con alguien que tuvo un plot twist, como dicen ahora los muchachos. Sí, fue como wow, ahora con Dios, y ahora que toda su vida gira en torno a la voluntad de Dios. Fue algo bien impresionante en verlo, ver su transformación y ver quién es ahora. Y entonces creo que aquellos chicos que nos escuchan, adultos, que seguramente tenemos amigos, compañeros y familia que quizás tienen un extremo ateo o alguien que no camina con Jesús, y creo que alguien como Eric nos puede ayudar a entender qué piensan y sobre todo cómo llevar el evangelio a una persona que se siente tan ajena a ello. Así que si tú conoces a alguien que esté alejado de la iglesia o nunca se haya acercado, pues hoy hablaremos de cómo acompañarlo con amor y verdad a través del testimonio de Eric. Eric, preséntate, quién eres, cómo estás, a qué te dedicas, qué haces en el tiempo libre, diría la canción. Bueno, yo soy Eric Calderón, todos me dicen Calderón, o mucha gente me dice Calderón también, y pues ahorita tengo un proyecto de Serpientes y Palomas, que es podcast, o también subimos videos informativos, reseñas de libros también. Estamos en casi todas las plataformas y me dedico a ser traductor, y gracias a Dios traductor de contenido cristiano, ministerios, iglesias, una compañía cristiana. Y pues en eso andamos ahorita, y ya, gracias a Dios, este año me voy a casar, que también yo creo es lo más importante que va a pasar este año. Qué padrísimo, que por aquí anda Carlita también, sí. su compañera, y damos muchas gracias a Dios. Justo esta inspiración de podcast y de TikTok y así, que lo tengo en pausa un poco, pero ha sido gracias a Eric, ver a Eric tener una voz, y dije, pues lo hacemos también. Así que invitándolos, al final lo volvemos a hacer, Serpientes y Palomas, escuchen las reflexiones que Eric da. Antes del podcast hablábamos de esta intención de ser cercanos a nuestros amigos y de hablar con ellos a través de una cámara y dar voz de nuestra fe. Así que, bueno, hoy justo queremos hablar del Eric de antes, así como Pablo, el apóstol Pablo tuvo esta audiencia, ¿no? Y habló del antes, habló de cómo llegó a Jesús y su después. Platícanos, Eric, ¿cómo fue tu infancia, tu entorno familiar? ¿Creciste con alguna creencia religiosa? ¿Cómo fue tu niñez y que te llevó a decir, yo no soy esto y soy alguien que está lejos de la fe? Platícanos un poquito. Bueno, es interesante porque desde que yo me acuerdo, no sé en toda su vida, en la vida de mi mamá, pero desde que yo me acuerdo, mi mamá era más de acercarse a gente cristiana, ir a células, de pronto a servicios, y mi papá era más de tradición católica, igual mis abuelitos de parte de mi papá, y pues como que yo crecí en eso, viendo ambas cosas, y me acuerdo que me llevaron al catecismo también de niño, dejé de ir por ir a clases de guitarra, que pues a mis papás nunca no era que me inculcaron en un sentido de tienes que ir, tienes que hacer esto, pero sí una creencia, ¿no? De existe Dios, hay que orar. Yo veía a mi papá y a mi mamá orar, pedirle a Dios. Mi mamá siempre nos ponía antes de ir a la escuela a orar el Padre Nuestro, por ejemplo, ¿no? Cositas así en el sentido de, pues yo podría ver que existía
al menos en ellos, una creencia de que existía algo, pero pues nunca me dijeron así como que nosotros creemos en esto. O sea, yo veía que mi papá creía en algo y me llevaba con él y pues ahí estábamos en la misa, de pronto a capillas, cositas así. Y con mi mamá también, mi mamá nos llevaba, era que vamos a una célula. Claro que en esos, y esto es ya un contexto más cristiano de aquel entonces, quizá los niños iban a jugar con los niños y luego los adultos tenían su estudio, pero parecía más como que algo muy secreto, ¿no? Así como que los niños no deben oír estas cosas súper cristianas, o sea, como que era muy, ¿de qué están platicando? No, esto no es para niños, cosas así. Me acuerdo mucho de eso al menos. Y pues además, como platicamos antes, me tocó estar desde la guardería, desde como desde los 3 años, o los 2, en una guardería cristiana, era centro cristiano, y de ahí se convirtió en una escuela cristiana, y mis papás, por conveniencia de que les quedaba cerca del trabajo y les parecía bueno, me dejaron ahí y estuve desde kinder hasta la preparatoria en la misma escuela cristiana, que no decimos el nombre porque luego puede haber problemas. Me tocó verlo muchas veces en mis años ahí, por cualquier cosa había problemas, entonces yo tampoco nunca lo digo en mis episodios, porque digo, no, luego me quieren demandar. No, acá sí hemos quemado algunas cosas, pero qué bueno que lo mencionas. No, sí, me tocó verlo mucho de estudiante, entonces mejor. Claro. Entonces, estuviste en una escuela cristiana. Pero, ¿qué te llevó, Eric, a dejar de creer en Dios? O negar su existencia, o simplemente rechazar todo aquello que tenía que ver con la fe, porque la escuela cristiana, donde yo fui su maestra, justamente tiene un entorno religioso, se fomentan los valores cristianos, etcétera. Entonces, de hecho, mi trabajo como parte de esa prepa era hablar de Jesús, o sea, y entonces, ¿hubo algún quiebre, alguna decepción? ¿O simplemente por este estudio constante que tú haces te llevó a dejar de creer? ¿Cómo fue ese rechazo a Dios en tu adolescencia? Me acuerdo muy bien que pasó, como dices tú, en la escuela nos ponían, yo me acuerdo mucho de las clases de valores, eran, bueno, de niño eran caricaturas, ¿no? De historias bíblicas, así yo tenía mi conocimiento bíblico, eran caricaturas o películas, todo cristiano. Y me acuerdo mucho que a los 14, 15 años, en una tienda de esta, que ya casi no hay, de Mix-Up, pero cuando todavía vendían muchos CDs y DVDs, yo siempre iba con mi papá ahí, que está aquí en una plaza, y me ponía a ver los DVDs que había nomás por pasar el tiempo. Y me acuerdo una vez que salió uno, o sea, lo vi, que se llamaba Religious, que era una combinación de la palabra religión y ridículo, ¿no? Me llamó la atención, obviamente no lo compré, pero sí lo busqué por internet, y luego ya lo vi, y era un hombre, Bill Maher, que a lo mejor muchos lo conocen, es un comediante de Estados Unidos, más que nada, yo ni lo conocía, pero hoy sé que es más un comediante, tiene programas, talk shows le llaman, y él se ponía a hablar de lo ridículo que eran las religiones en general. Pasaba mucho tiempo en el cristianismo, pero también el mormonismo, el catolicismo, el islam, o sea, cualquier religión decía esto es absurdo, ¿no? Y pues no eran realmente argumentos, porque no era como que se pudiera explicar, simplemente decía, esto es una tontería y piénsenlo, es tonto, ¿no? Y la Biblia está llena de cosas sobrenaturales, entonces para él cualquier cosa sobrenatural pues era ridículo. Y me acuerdo que eso fue, no lo que me hizo dejar de creer, pero me hizo pensar cosas, o sea, me hizo razonar y empecé a decir, pues sí es cierto. Y estás en una edad muy impresionable donde quizá algo nuevo sí te llama mucho la atención. Y entonces yo me puse a verlo, lo vi todo obviamente, lo vi hasta varias veces, alguna vez incluso hasta lo compartí en la escuela, y a veces había clases o tiempo muerto y nos ponían películas, y yo abogué para que viéramos eso, porque decía, es que tiene que verlo los compañeros y cosas así. Sí. Los estabas evangelizando al revés. Ajá, ¿te das cuenta? Pero de ahí pasé, pues veía eso en YouTube, y luego pues, ya existía YouTube como tal y el algoritmo, y empecé a conocer a gente como Sam Harris, Charles, ya se me olvidó su apellido, iba a decir Charles Dickens, pero es un autor, pero él, Richard Dawkins, por ejemplo, sus libros, sus debates, sus pláticas, donde ellos ya tenían argumentos como tal, ¿no? Y decían, la Biblia enseña esto, dice esto, y esta es la razón por la que no tiene sentido, y se puede ser una persona moral sin la existencia de Dios. Todas estas pláticas, debates, libros, que por varios meses estuve consumiendo, era lo que veía todo el tiempo, y mi proceso fue decir, pasé de ser un creyente como la mayoría de yo creo en Dios y ya, mis papás van a la iglesia, a veces voy yo, a decir, bueno, se me hace que puede ser que exista un Dios, pero alejado de nosotros. Pues sí existe, pero
no obra hoy como en un día. más deísta, ¿no? Ajá. Ajá. Okay. Y de ahí fue muy fácil el brinco a decir, no, pues Dios no existe, o sea, realmente no existe. Y yo siempre he dicho, si van y escuchan, tengo un episodio de mi testimonio, y yo siempre he dicho en las pláticas, y siempre he dicho, yo era un ateo mala onda, yo no era un ateo de esos que, bueno, pues tú crees lo que tú quieras, yo voy a creer lo que yo quiero, o no voy a creer. Pero no, yo sí le decía a la gente y nuestros compañeros, tus exalumnos, pues que eran muy tontos, que eran ignorantes, que no tenía sentido eso que creían. Yo les decía, es que... Y algo, y ahorita podemos platicar más de eso, algo que yo hacía mucho era hacerles preguntas. Les decía, oye, pero la Biblia dice esto y ¿a poco tú crees así tal cual? Y la respuesta de muchos era, pues yo tengo fe. Y ahí se acaba el debate, ¿no? Y la plática, porque no era debate. Y entonces yo sí me ponía a dialogar mucho con las personas, pero en un sentido de decirles, tú eres tonto, tú eres ignorante, pobrecitas las personas que están de rodillas orándole a la nada, que se sacrifican, que se hacen cualquier sacrificio, ¿no? Desde no comer por ayunar hasta los que se flagelan, o sea, una tontería. Los misioneros. Ajá. Los misioneros, ¿no? O sea, y fue así un par de años, ¿no? Ese periodo, unos 2-3 años en los que estuve haciendo mi labor de decirle a la gente, no creas porque es muy tonto. O sea, yo literal las pláticas que tenía, cuando veía que alguien creía o se persignaba o oraba por los alimentos, decirle, ¿y a poco crees en eso? Y si te has puesto a pensar en esto y aquello. Y así fueron esos 2-3 años. Wow. Y te puedes recordar, ahora sabemos, ¿no? Que somos hechos de cuerpo, espíritu y alma, o bipartitos, ¿no? Alma y cuerpo. Independientemente de eso, ¿cómo considerabas o cómo te percibías a ti mismo emocionalmente y espiritualmente en ese proceso de ateísmo? Pues no, o sea, no recuerdo porque siento que en esa parte no reflexionaba tanto y después yo mismo he dicho que le daba gracias a Dios, que no reflexionaba en este sentido de la vida, qué iba a pasar conmigo, por qué hacía las cosas que hacía, un propósito, ¿no? Ajá. Decía, porque si lo hubiera razonado, me hubiera dado cuenta con esa cosmovisión, pues que nada importaba. Okay. Y en ese punto, pues todo vale realmente. Sí, lo único que sí me acuerdo bastante es que me creía superior a todos. Eso sí, que creo que es muy común, al menos en aquel tiempo lo que llamaban el nuevo ateísmo, impulsado por estas personas que mencionaba, traían esta agenda de no solamente hay que respetar, sino que ir en contra, y en específico del cristianismo. Ellos eran muy específicos del cristianismo, hasta parecía que de cierta manera a veces defendían el islam o lo dejaban de lado, lo ignoraban, pero iban en contra del cristianismo porque decían, estos se han metido a las escuelas, al gobierno, hay que sacarlo. Y es curioso porque hoy en día gente como Richard Dawkins se ha declarado cristiano cultural, ¿no? Porque ha dicho, no, está mejor ser cristiano cultural que otra religión donde no respetan y te van a hacer muchas cosas, te van a exiliar y peor si no estás de acuerdo con ellos. Dice, yo prefiero ser un cristiano cultural, pero en aquel tiempo estaban en contra, o sea, literal peleando una batalla cultural en ese sentido. Por eso, ¿no? Ahorita la batalla es muy diferente, pero en aquel entonces sí era mucho el nuevo ateísmo, básicamente su labor de evangelización, y había eventos, me acuerdo, en línea, eventos en estadios con debates y diálogos, Sam Harris y con cristianos también, filósofos, ¿no? Era muy fuerte el movimiento, creo que ya no están así, pero sí era más de pensar por estas figuras que eran los líderes, una superioridad intelectual, que no necesitas un Dios, tú eres suficiente en ese sentido, pero no cuestionar las otras partes de tu propósito, de por qué estamos aquí, cuál es el fin de todo, porque quién sabe qué hubiera pasado con mi vida si me lo preguntaba, la verdad. Wow, ok. Y en ese punto, Eric, ¿qué cambió? ¿Cómo comenzó tu camino de fe? Porque, bueno, dejamos de vernos después de prepa, pero entendiendo también moralmente nadie puede decir nada seguramente de ti, o sea, una vida loca, no, seguramente no, y de pronto a veces eso es lo que sentimos cuando tenemos que venir a Dios, que nuestra vida tiene que cambiar porque andamos mal. Pero en ti, ¿qué cambió? ¿Cómo comenzó este camino? ¿Cómo me encanta la escena de Pablo, de imaginarla, de que iba por un camino y Jesús se aparece y todo cambia a partir de ahí? ¿Cómo fue tu encuentro? ¿Cómo cambió todo? Pues yo diría que, como digo, después de esos 2-3 años de estar dale, y tener pláticas con personas que también en uno de los episodios platico en un diálogo que tuve mi mamá me puso a platicar con una conocida de ella del trabajo, que era
cristiana, y como que ella dijo, no, ahorita le doy sus apes y vas a entender, ¿no? Pero pues no, yo, la verdad, lo que escuchaba se me quedaba muy grabado y era fácil identificar cierto argumento y ya conocer la respuesta, ¿no? Ajá. Y entonces, las cosas que me decía, yo tenía las preguntas y las respuestas ya listo, todo lo que me ha dicho, porque yo como que me obsesiono con algo y se me queda grabado y grabado y grabado. Okay. Y me acuerdo que al final como se frustró mucho, porque pues como que no hallaba por dónde, y me dijo básicamente, tú tienes al diablo dentro, ¿no? O sea, yo sé quién está ahí, me dijo, y vas a ver. Wow. Sí, así, pero eso... Lo peor que te pueden hacer. Sí, pero para mí era como que, está validando el hecho de que ella está feliz en su ignorancia, de que ni siquiera entiende, que no es cierto este argumento de que es por amor, porque mira, la primera que no salen las cosas me dice demonio, ¿no? Así es. Y después de todo este tiempo, y de estar investigando y leyendo y todo esto que me gustaba, llegó un punto en que por providencia de Dios, diría yo, me pregunté, dije, bueno, debería yo también investigar el otro lado para que nadie me pueda decir que yo no he investigado el otro lado, ¿no? Que nadie me va a decir. Pero esto ya lo había intentado yo, no sé si meses, un par de años antes de leer la Biblia, el Evangelio de Mateo, me acuerdo, porque mi mamá me decía, lee la Biblia, y yo lo agarré y dije, la voy a leer, pero para mostrarte los errores, ¿no? Entonces leí como 2, 3 capítulos y buscando así los errores, y luego lo dejé, no me llamó la atención. Pero en esta otra ocasión, sí lo hice diciendo, yo quiero ver qué tal, ¿no? Porque yo decía, la actitud del ateo debe ser de apertura, realmente. Si eres un ateo en ese sentido, debe ser tener apertura que algo puede ser. Yo dije, no es válido que yo esté cerrándome a que no haya una oportunidad. Entonces dije, voy a leer la Biblia, y le dije a Dios tal cual, en oración, que yo me sentía muy tonto, porque yo decía, pues estos tontos oran a la nada, yo estoy igual haciéndolo ahora. Pero nada más para que no me digan, yo decía, así voy a poder decir, yo le oré a tu Dios y no me respondió, cosas así. Wow. Y yo me acuerdo que le dije al principio a Dios, si existes, pues demuéstrame que existes, ¿no? Y no me refiero a que me caiga un rayo, que ahorita pase algo, pero yo voy a hacer mi parte y espero que tú me respondas de que existes, porque quiero saber si estás ahí, la verdad. Y empecé a leer la Biblia, empecé así en mi celular, porque no tenía ni Biblia física, la empecé a leer, y en una de esas ocasiones le hice una oración a Dios, que igual, como digo, me sentía muy tonto orándole en las noches, pero le decía, voy a creer que existes, porque tú dices que, bueno, es necesario creer, ¿no? Y todo esto, yo no, sin haber leído Hebreos, que es donde dice, ¿no? Que aquel que se acerca a Dios es necesario que crea que Él existe. Pero yo dije, bueno, es que me parece lógico, y ahora entiendo que era la providencia de Dios obrando y el Espíritu Santo ministrando, ¿no? Sin uno darse cuenta. Pero yo le dije, bueno, voy a creer. Y a los días o las semanas tenía yo una pregunta que ahora parece quizá muy tonta, pero yo decía, no sé si cerrar la puerta de mi cuarto a la hora de orar, porque yo decía, capaz que Dios no me responde, porque va a decir, no, es que te avergüenza que te vean que orándome, y por eso no te voy a responder. Yo sin conocer a Dios, su actitud, ¿verdad? Que ahora sé que no es así, pero pues esa era mi lógica. Y yo como que yo sí trato, y esto es de mí, yo trato de ser fiel a lo que yo creo. O sea, si yo pienso que esto es lo correcto o incorrecto, lo voy a hacer o no lo voy a hacer, y trato de ser coherente en ese sentido. Entonces dije, me acuerdo, estuve en el pasillo de mi cuarto, hacia mi cuarto, pensando, no sabía, y al final la cerré porque dije, no quiero que me vean, y con cierta pena, leí la Biblia, oré con cierta pena, diciéndole a Dios, enséñame si debo cerrar la puerta o no, porque no quiero que no me respondas porque no estoy haciendo lo correcto. Y antes de dormirme, leía la Biblia en la mañana y en la noche, ya me iba a acostar, y dije, bueno, voy a leer la Biblia una última vez, 15 minutos era lo que leía. Y la abrí, yo sin conocer ni de libros, nada, yo simplemente abrí la aplicación donde me quedé, empecé a leer y apareció Mateo capítulo 6, o bueno, fue donde me había quedado. Y en Mateo capítulo 6, y todavía lo estaba leyendo en traducción al lenguaje actual, ¿no? Yo tampoco sabía de versiones ni traducciones, pero pues es muy entendible. Quizá no sea la mejor para estudio, pero para alguien en mi situación creo que era la correcta. Sí. Y empecé a leer, y luego de pronto llegué al punto en que Jesús en el Sermón del Monte dice, ustedes cuando oren cierren la puerta de su cuarto. Y para que no sean como los hipócritas que les gusta que los vean y todo, y su Padre que está en secreto les responderá. Y para mí pues fue muy impactante, porque yo era una petición que había hecho específica, wow, y literal unos 2-3 minutos antes, ¿no? Y yo digo, yo me iba a acostar, pero algo hubo en mí que me sentía esa incomodidad de, pues lee, ¿qué te cuesta? Y si lo hubiera leído al día siguiente hubiera sido diferente, y si lo hubiera leído en la Reina Valera hubiera sido diferente, porque no dice tu cuarto, ¿no? Dice otra cosa. Pero pues ahí yo entendí que Dios me estaba escuchando,
y además me respondía a través de su palabra. Wow. Y eso es algo que se me quedó grabado desde entonces, y yo creo por eso hago tanto énfasis en la lectura de la palabra, en estudiar, en la gente decirle orar, ¿no? No seré el mejor en hacerlo, no soy el que más sabe ni el que mejor lo hace, pero yo siempre, por cualquier cosa que me pasa, recuerdo y digo, tengo que regresar a la palabra de Dios y a orar. O sea, es lo básico, no puede existir. Menos que eso, no. Más que eso puede existir, claro que sí, mucho, pero menos no puede existir. Wow. Tengo muchas preguntas, pero voy en orden. Cuando empiezas a reconocer a Dios y empiezas como a rendir tu vida, ¿qué fue lo más difícil y lo más hermoso? O sea, ¿qué fue? No sé, si de pronto me imagino llegando a Eric así como a la escuela y ¿qué creen? Siempre no. Sí, o sea, no sé, ¿qué fue lo más difícil, pero también lo más lindo del proceso? Yo diría que en parte lo más difícil fue eso, el retractarme de cierta manera, ¿no? Wow. Y digo, me alegraba porque en el proceso decía, bueno, es que Dios sí existe, pues entonces debo estar alegre y feliz y agradecido, y lo estaba, pero en ciertas circunstancias sí de pronto era difícil, por ejemplo con mi papá, ¿no? Mi papá trabajaba fuera de la ciudad y venía cada fin de semana, entonces de pronto mi mamá le dijo, oye, adivina qué, ella está leyendo la Biblia, y así como que, pues sí la estoy leyendo, ¿no? Pero pues era, digo, nadie me juzgó, ni me dijo, oh, te arrepentiste, nada, para nada. Pero yo creo que en parte sí era lo difícil, y para mí sí fue un proceso también, yo siento como de pasos de bebé, no sé, aprender a caminar. Como digo, aunque había estado en una escuela cristiana y de cierta manera con contacto de pronto a la iglesia, un servicio, yo todo eso no lo entendía. Entonces, aprender a leer la Biblia, incluso entender cómo se dividía la Biblia, el orar. Yo siempre digo que el Espíritu Santo me enseñó a orar, no porque me sentara a explicarme, pero me pasaba mucho que al principio pues oraba solo por mí, ¿no? Todo por mí. Y de pronto tenía estos impulsos de incomodidad de nuevo, de decir, debería orar primero por las demás personas. Y luego debería primero dar gracias. Y este tipo de pasos que luego yo volteaba y decía, luego lo veía quizá en un estudio, una predicación que así se enseñaba, y decía, pues no ando tan perdido, pero nadie me lo enseñó, o sea, el Espíritu Santo siento yo que me iba enseñando. Y pues fue difícil en ese sentido, como digo, todo esto nuevo, el ir a la iglesia por primera vez, no saber cómo es, ¿no? Que te saluda la gente, si pasas a orar o no pasas a orar, si levantas la mano o no levantas la mano, todo eso fue difícil en ese sentido, pero pues fue un proceso. Y ya en lo personal, así como con cosas que dejar, o todo, ahorita tú mencionabas, ¿no? De que pues quizá alguien no podría decirme, es que tú andabas aquí o allá. Que eso yo siempre lo he dicho, o sea, yo lo he reconocido, a mí no me tocó el decir es que yo tenía adicción por esta cosa, o no tengo un testimonio que pueda decir yo, Dios me liberó de este vicio. Yo no andaba ni en fiestas y ni groserías decía, y la gente que me conoce desde antes lo sabrá, pero no era porque, oye, es que eso no sé, no, pues en mi papá nunca ha dicho y a mí no me gustaba tampoco, ¿no? Que eso era también un argumento cuando era ateo que yo utilizaba, ¿no? Claro. El decir, pues yo soy mejor que muchos de ustedes en ese sentido, en lo moral, pero en estas cercanías con Dios y estos sentidos de orar, llegó un punto después de esto que te platico de la oración, eso nomás me impulsó a seguir orando y orando, pero llegó un punto, una semana, yo no puedo decir un día, una hora, pero sí puedo decir una semana que hice en mi vida que le estuve orando mucho a Dios, diciéndole simplemente perdóname, o sea, yo nomás le decía perdóname y quiero conocerte. O sea, era mi petición. Yo le decía, yo no te pido que me cambies la vida, que me des algo, que si tengo un problema de salud me lo soluciones, porque yo no me creía digno de eso. O sea, yo decía, pues, ¿cómo te va a pedir eso? Después de 3 años de estarle diciendo a la gente que no cree en ti. Y tiempo después, de nuevo, entendí el sentir de Pablo, cuando Pablo dice, yo soy el peor de los pecadores. Y yo me sentía así, o sea, yo decía, pues es que yo entiendo que tú perdones al que fue alcohólico, al drogadicto, al ratero, a todos esos, porque la mayoría de esos hacen esas cosas, pero siguen diciendo, bendito sea Dios por este día, gracias a Dios. Sí. Entonces, yo sí decía, pues yo entiendo que quizá no lo dicen con mucho conocimiento, pero no dejan de creer, y yo sí. Wow. Yo decía, entonces, yo aunque no haya hecho todas esas cosas, yo siento que hice lo peor, que fue negarte. Wow. Ya entendí que si existes, que me escuchas, pues ahora me siento lo peor porque yo te negué. Y me acuerdo que fue toda una semana de simplemente decirle a Dios, perdóname por eso. Y yo le decía, hazme recordar
todo aquello que hice mal para pedirte perdón por eso, ¿no? Así, recuérdame todos mis pecados. Y le decía, solamente quiero conocerte. Llegó un punto en esas semanas, había estado leyendo Santiago también ya, donde dice, ¿no? El que quiera conocimiento, pídalo. Y decía, pues yo nomás quiero conocerte. Wow. Eso es lo que quiero, conocerte, conocer quién eres, y porque ya sé que existe. De nuevo, el ser congruente, decir, bueno, si yo sé que Dios existe, ¿cómo puedo decir, no quiero conocerte? No tenía sentido para mí. Oye, ahora que lo mencionas, se me hace muy curioso, es que la verdad es que los cristianos que tenemos toda la vida, bueno, sí, toda la vida en una iglesia, no que haya sido cristiana toda mi vida, pero asistiendo a una iglesia, tenemos una forma de hablar y de pensar que todos saben lo que estamos haciendo. Yo me acuerdo mucho de un chico, un amigo, que le dije que fuera a la iglesia, no vive aquí, vive en México. Y me dice, ya voy a ir a la iglesia. Y luego yo, ay, qué bueno que ya vas a ir. Y dice, sí, pero había un karaoke en la iglesia y nadie me dejó cantar. O sea, porque él veía las canciones, las letras, y veía a alguien cantando y dice, pues a qué horas me toca a mí cantar. Claro. Y de pronto para ti es tan normal, o sea, a lo mejor es como extremo, ¿no? Pero es tan normal tus prácticas, tus formas, que de pronto sentir que viene alguien nuevo y no sabemos ni qué hacer. O pensamos, hablamos muy cristianoidemente, etcétera. Y todo esto lo digo para la siguiente pregunta. Me llaman la atención dos cosas. Una, de pronto, como que no fuiste muy acompañado, ahorita me dices si me equivoco, en todo tu proceso. Y mi otra pregunta es, ¿qué errores? O sea, yo como cristiana que tiene toda una vida en la iglesia, o los chicos que van a una escuela y tienen compañeros que tienen una forma de pensar similar a la tuya, ¿qué errores como cristianos hacemos comúnmente? O sea, como yo ya estoy como, tengo un chip cristiano de qué hacer, qué decir, cómo hacerlo, y invitarte a la iglesia y sentir que te sientes parte y nada, que todo es nuevo, ¿qué errores comunes cometemos en tu experiencia rodeado de chicos cristianos que deberíamos de tomar en cuenta cuando tenemos un amigo, un familiar que incluso no solo niega, sino hasta se llega a burlar, ¿no? de las cosas de Dios? Sí, yo creo, en mi experiencia, bueno, primero lo de si fui muy acompañado, sí, pero ya como unos meses después, okay. O sea, varios meses después, porque al principio un amigo que teníamos en común, que fue el que me predicó y con el que platicaba más, yo le llegué a decir cuando empecé a leer la Biblia, ya estoy leyendo la Biblia. Y él me decía, sí, está bien, porque pensaba que estaba jugando y burlándome de él. Okay. Entonces, fueron varias semanas así de que, bueno, pues no me creen, está bien, pero, y mucho, de hecho, yo duré como 4 o 5 meses en ir a una iglesia. Yo veía muchos sermones en línea, los ponía en mi casa todo el día, para aprender, porque yo quería aprender y conocer, porque todo era nuevo, ¿no? Pero entonces, en ese proceso, yo creo que los errores que yo llegué a notar, y que sí influyeron mucho en mí, y quizá Dios permitió que pasara todo eso para luego usarlo, fue como decía, el decirle a alguien o preguntarle a alguien, oye, la Biblia dice esto, y digo, no para ponernos a responderle, ¿no? Pero les decía, oye, los científicos dicen que la Tierra tiene millones de años, según tú o muchos de los cristianos, y la Biblia, si la tomamos así tal cual, tiene 6,000. Y me respondían, sí, pero es que la Biblia dice que para Dios un día son 1,000 años y 1,000 años son un día. Y le decía, sí, pero ni aún así, porque son millones y millones y millones, no alcanza, le decía. Y entonces me decían, pues no sé, pero yo tengo fe, ¿no? De nuevo esta idea de, pues yo tengo fe, o yo sí creo, o ve y pregúntale a tal maestro, ve y pregúntale a tal persona. Y para mí, en ese periodo de ser ateo, pues para mí era como, pues no saben ni ellos mismos. O sea, entonces cuando yo me convierto y Dios me alcanza, y ya les digo, sí, soy creyente, soy cristiano, yo también creo, pues ellos se alegraron, ¿no? Muchos de ellos, gracias a Dios, no tuvieron una respuesta de, vuelve el perro arrepentido, así. Pero igual no había respuesta, nada más era, felicidades, nos alegramos contigo, qué padre, qué buena onda. Y ya. Pero igual yo decía, pues yo no puedo preguntarles a ellos porque ya me demostraron que no les preocupa, que no saben o que no quieren aprender. Wow. Y entonces sí fue digo, gracias a Dios en este tiempo que pude aprender mucho leyendo libros, viendo predicaciones, clases en línea que había. Así fue aprendiendo yo, pero yo veía mucho esto, ¿no? Y esta actitud que mucha gente tenía, cuando veían que yo hacía preguntas o difíciles o complicadas, o mi actitud como que era, sí, ya no quiero platicar contigo. Y entonces yo siento lo que decía, que Dios usó mucho eso
Porque yo sí le decía a Dios, y con todo respeto para mis compañeros, yo le decía, yo no quiero ser como ellos, como cristiano. Porque yo quiero que si alguien me pregunta esas mismas preguntas, yo quiero poder responderles. Claro. Yo sí quiero platicar con ellos. O por lo menos, y me atrevo a decirlo, porque, bueno, no todos tenemos la capacidad que tú tienes, Calderón, para toda la información que procesas. Pero yo lo que he aprendido, incluso en el área pastoral, ¿no? Llegan chicos y, oh, caray, te hacen unas preguntas y tener esa capacidad de, sabes que no sé, pero comprometerme a buscar. O sea, creo que es una responsabilidad de nosotros. Porque otra vez hablábamos antes del podcast, cómo a veces nos polarizamos. A veces decimos, no, es que todo es por fe y por amor y etcétera, o nos vamos al lado científico, que realmente la razón como tal nunca va a alcanzar a convencernos. Estamos conscientes de eso. Pero sí creo que debe haber una responsabilidad y una honestidad. O sea, si alguien llega y me pregunta por qué la creación científica tiene millones de años y Dios dice que, o bueno, la Biblia, no Dios, la Biblia en un sentido interpretativo dice que 6,000 años. ¿Qué hacemos? Si no sé, espérame, mañana dame 2 días y te respondo, ¿no? Pero sí tener a lo mejor ese compromiso de poder incluso respetar, defender lo que crees de manera congruente, ¿no? No está peleado. Y justamente necesitamos empezar, bueno, a hablar acerca de que la ciencia y la fe nunca han sido incompatibles. Y muchas veces con respuestas tan, podemos decir, débiles, pareciera que la fe y la ciencia las hacemos incompatibles. Sí. Cuando no es así, es todo lo contrario. Mencionabas, Eric, que eras alguien mala onda y gacho. ¿Cómo amamos a una persona así? O sea, ¿qué le dirías a alguien que tiene un chico y que a veces decimos, ay, ya no lo quiero ver, que no se me acerque porque va a hacer preguntas o, no sé, que son difíciles de amar y que incluso tienen una capacidad de burlarse, como tú lo hacías? ¿Cómo amamos y acompañamos a alguien que duda, que no cree o que incluso ha sido herido y manifiesta esas heridas? Sí, estaba pensando justo, y esto lo vimos, te comentaba que tenemos un estudio semanal con la familia de Carla, la mía, y un hermano de la iglesia, y justo ayer tocamos un tema, y ni siquiera lo tenía preparado ayer, pero me acordé por otro libro que estaba leyendo, y así se conectan las cosas en el momento, y lo digo, ¿no? Y creo que como esto tiene que ver mucho con el amor. Porque, y esto tanto hablando como de no creyentes como creyentes, porque dentro de la iglesia también puede haber hermanos creyentes que tengan dudas, que uno dice, esas preguntas ¿qué? Pero para ellos pueden ser importantes. Sus dudas, yo me acuerdo que yo tenía dudas que, como de nuevo, podrían parecer tontas, pero como esto de la oración, ¿no? Que yo le hice a Dios, yo estoy seguro que Dios no dijo, ay, qué mensa pregunta, no, dijo, pues es una oportunidad, ¿no? Yo creo que Dios usó eso como oportunidad, y eso me acercó a Dios. Okay. A Dios no dijo, tampoco dijo Dios, vamos a darle una super respuesta bíblica, vamos a mandar un versículo para que razone, ¿no? Ajá. Fue lo más obvio. Y yo creo que muchas veces lo que falta es de nosotros los creyentes un sentido de amor. Y como te digo, ayer en el estudio hablábamos de Caín y Abel, como Caín dice, cuando Dios le pregunta por Abel, dice, ¿dónde está? Y Caín, en una traducción muy moderna, diría, pues yo no lo traigo en la bolsa para saber dónde está. Claro. ¿No? Dice, yo no soy el guarda de mi hermano. Yo no soy el que cuida de mi hermano. Ajá. Pero estamos leyendo de Pablo en 1 Corintios y en Romanos, cómo Pablo dice, por amor a sus hermanos, absténganse de ciertas cosas, no hagan esto. Y creo que aquí aplica la misma, decir, nosotros como creyentes no deberíamos responder como Caín, ¿no? Decir, sí somos. Ajá, exacto, decir, es que mi hermano tiene dudas, si no soy el que debe andarle respondiendo a mi hermano, él debe cuidarlo. Nosotros deberíamos decir, así como Cristo dice de nosotros, yo sí soy el que cuida de mi hermano. Yo soy el guarda de mi hermano. Y esto se los digo en estudio, lo digo en los episodios del podcast. Quizá a ustedes no les interese un tema, ¿no? Como esto de más científico o más filosófico, por ejemplo, también. Porque pueden irse por diferentes ramas cada persona. Pero a veces por amor a nuestros hermanos vale la pena leer un libro. Claro. Y que un libro que te va a tomar unas horas, pero para la persona puede demostrar que le importas. Claro. Que te importa esa persona. No, en 2025 está ChatGPT. Sí, un resumen, ¿no? O algo así. Pero el hecho de decir, me interesa y quiero responder y quiero estar y tener esa paciencia, ¿no? Sí, yo creo que
la persona al final de cuentas, lo que más va a notar, aun si dijera, pues ese argumento está bien chafa, va a decir, pero a él le importa responderme. Y le importa que yo aprenda, o se nota que pasó tiempo investigando, hasta pueden decir, pobrecito, ni me gustó la respuesta, pero yo puedo ver que esa persona se preocupa por mí. ¿Y a quién van a acudir? Cuando tengan un problema, cuando estén batallando, cuando estén tristes, van a decir, yo conozco a alguien que se preocupa por mí. Sí. Y a veces eso es lo que se necesita, porque... Digo, esta es mi experiencia, pero cada quien va a ser diferente y habrá gente que se convierta por una oración que hacen, les llevan un plato de comida y eran ateos y eso les hizo creer en Dios. Pero todo eso va impulsado por el amor, sí, por el común denominador de las historias es el interés y el amor genuino, ¿verdad? Exacto. Porque también se nota, el podcast pasado hablábamos de cuánto cuesta una vida, ¿no? Y cómo hay vidas complicadas, o sea, hay gente que llega ya con una necesidad y es fácil abrir su corazón, pero hay gente que necesita respuestas, o hay gente que tiene toda una historia de muchas heridas que para poder sanar. Y esa vida cuesta, o sea, duele y es esforzarnos y es buscar y es estar y el común denominador en todas esas historias, independientemente si sea mucho tiempo o poco, es el amor. Y bueno, justo hemos hablado de lo que sí debemos hacer, escuchar, amar, pues dar testimonio de lo que Dios ha hecho por nosotros y el seguir orando. Creo que también las oraciones son aquellas que nos han rescatado a muchos hijos, nos han rescatado amigos. La oración es una parte fundamental para poder compartir el evangelio a alguien más. Voy a mencionar algunas de las que hemos mencionado, perdón la redundancia, pero dime si me falta alguna, Erika, en tu punto de vista. Lo que no debemos hacer ante un compañero, amigo o familia que rechaza a Jesús, pensamos debatir quizás sin el amor, asumir superioridad o inferioridad incluso, forzar las cosas. ¿Qué más me falta? ¿En qué no debemos hacer? Algo que yo noté mucho, he estado involucrado cuando estudiaba ya hace rato, estoy involucrado con varios ministerios estudiantiles y algo que yo siempre decía que no hicieran porque se notaba como muy robótico. Tristemente, pero por ser humanos, y esto sé también en las iglesias y ministerios, se quiere poner un número, ¿no? Es decir, compartimos a tantas personas aceptaron, tantas personas hicieron una oración de fe. Y por eso muchas veces se desarrollan herramientas que son útiles, pero luego nos hacemos dependientes de la herramienta. Es decir, no estudias, aquí está ya este tríptico para que lo leas con el no creyente, que se expande a la iglesia, ¿no? No estudies, aquí está este libro para que des esta clase. ¿Y qué pasa? Entonces van por la calle, me tocó verlo y estar ahí, donde se acercan a personas y era como, tienes 5 minutos y era todo un speech ya, ¿no? Un monólogo de, mira, es que Dios esto y así, tú aceptas así, ¿no? Ok, mira, te ha pasado esto, sí, el tercer paso, cuarto paso. Que como digo, son buenas herramientas, pero cuando te haces dependiente de decir, pues yo ni voy a escuchar a la persona. Yo lo que quiero es darle un monólogo y me siento bien porque me escuchó. Así es. Y la persona se ve como que, pues, habló y quién sabe qué habrá dicho. Yo tenía dudas. La gente tiene preguntas sobre Dios, sobre la Biblia, cómo funcionan las cosas. Pero cuando tu objetivo es simplemente llegar a dar un monólogo, la persona lo va a sentir como nomás quería hablar. Sí. Nomás quiere cumplir. Y entonces caemos en ese error muchas veces de, yo tengo que cumplir en evangelizar. Y ya lo cumplí, yo me siento bien. ¿Por qué? Porque tiene una expectativa de mí de un número. Y eso yo lo llegué a ver muchas veces y cuando estaba en situaciones así que salíamos en grupo a evangelizar en esos ministerios, yo lo que hacía era, me basaba, pero la persona decía, ¿qué dudas tienes tú de Dios? ¿O te ha pasado esto? ¿O qué has pasado? Y ya la persona empieza a compartir y a veces quizás no le das los 4 o 5 pasos, pero le compartiste algo que la persona necesitaba escuchar en ese momento. A veces la persona está pasando por una enfermedad o la muerte de alguien, no necesita que vengas y le digas, eres un pecador, necesitas estar reconciliado con Dios, haz esta oración. Necesita que le digas, oye, Dios te ve y Dios te quiere decir hoy que a Él importa. Y eso, aunque no le estoy diciendo que es un pecador, que necesita arrepentirse, que son cosas que eventualmente al conocer la Biblia vas a entender, le hace saber a la persona que Dios está ahí. Que a Él le importa, claro. Y entonces sí somos embajadores de Cristo, ¿no? No gente que va como, luego somos como los que van repartiendo nomás volantes. O sea, ahí está. ¿Y qué parece? Parece una falta de interés porque tú esa persona nomás lo hace por un salario. Así es. No que nosotros lo hagamos por un salario, pero no le importa el mensaje. Claro. Y nosotros no debemos ser así. Si la gente pudiera ver que realmente nos importan,
quizá nos verían de manera diferente. Sí, o sea, Denise tiene una frase que yo me la acuñé, la decimos, yo siempre la digo equivocada, pero el punto es que tenemos que ganarnos el derecho a ser escuchados. O sea, todo mundo dice que tiene una verdad, y ¿por qué tu verdad tendría que ser escuchada? Tienes que darte ese derecho para que la gente pueda abrirse, y la persona, Jesús fue bien constante en ocuparse de la persona. Me encanta la historia de la mujer que tocó el manto, porque dice la Biblia que después de que Jesús la sana, Jesús se detiene y la busca entre la gente, o sea, y todos como, por favor, hay un chorro de gente, y Jesús se detuvo a buscarla, y la mujer sale, lo reconoce y dice que le dijo toda la verdad. Yo cuando lo leo me da risa imaginar, porque dije, esta mujer tenía 12 años sin hablar con nadie porque era inmunda a los ojos de los judíos. Digo, pues yo creo que tuvo muchas cosas que decir, y Jesús ahí se quedó a escucharla, ¿no? O sea, su parte, su historia, quién era, nosotros no sabemos cómo se llamaba, pero estoy segura que Jesús sí, y le dio una dignidad pública que había perdido por su enfermedad. Entonces, esa integridad de cuidar no solo el alma, de acepta a Jesús en tu corazón, no me importa quién eres, ni cómo te llamas, ni si ya comiste, o sea, eso no me importa. Entonces, creo que la esencia justamente de poder llegar al corazón de alguien que está herido, o que por decisión ha dejado de creer, creo que la esencia ante todo es el amor. Sí. Eric, vamos cerrando. Hemos hablado de tu testimonio, y a partir de eso el poder invitar a la comunidad que nos escucha a saber ser pacientes, a saber qué hay en el corazón de alguien que dejó de creer en Dios, cómo llegar y acompañar a alguien que está empezando a creer en Jesús. ¿Cuáles son tus palabras finales para los jóvenes y la iglesia que está intentando traer a la verdad a una sociedad que hoy en día tiene muchísimo rechazo hacia la iglesia más, me refiero como institución, pero eso conlleva, ¿no?, a una visión de un Dios que nosotros sabemos que no es así, pero que ellos la tienen así? ¿Qué palabras finales podrías decir a los muchachos que están intentando compartir su fe con no creyentes o con gente herida y que se ha ido de la iglesia? Bueno, primero le diría a los que no son creyentes, y a lo mejor entraron porque les interesó, que escuchen a Dios y busquen escucharlo, así como a mí me pasó. Yo creo que Dios le responde a todo aquel que le busca. Él mismo dice en su palabra que Él está cerca de aquellos que lo buscan, los que lo buscan de veras, ¿no? No es decir nada más, pues, que me caiga un rayo si no es cierto, sino realmente hablar con Dios sinceramente. No, nadie tiene que saber ni siquiera, pero cuando le hablamos sinceramente a Dios, Dios responde sinceramente también. Entonces yo primero animaría a la gente a que busque escuchar a Dios, y a su manera, en su circunstancia, y a la gente de la iglesia también que busque escuchar a la gente de afuera, que es necesario, porque la iglesia se ha convertido se ha puesto en una posición donde hace mucho monólogo y cree entender lo que la gente está pasando, sus necesidades, lo que está sufriendo, y entonces le dice, mira, aquí está la solución, o así se deben hacer las cosas, pero no está escuchando. Y es como una relación, ¿no?, donde una persona dice, es que esto me duele, es que esto me lastima, es que esto me hace sentir mal, me hace sentir ignorado, y luego la otra persona no escucha, simplemente le dice, no, pero es que yo te amo. Pero es que no me está escuchando. Y la iglesia, yo creo, tanto jóvenes como pastores, líderes, o sea, dentro de la iglesia los líderes necesitan escuchar qué necesitan los jóvenes, ¿no? De nuevo, es muy sencillo hoy en día descargar un estudio o comprar un estudio y decir a los maestros, den. Pero ¿qué dudas tienen los jóvenes? ¿Con qué están batallando? ¿Qué piensan? ¿Quién sabe? Porque no hablamos con ellos. Claro. O sea, de nuevo, las clases son monólogos donde, a ver, vengan a aprender, y los niños tienen otras, o los niños o los jóvenes tienen otras preguntas, o a lo mejor necesitan que les expliques algo sencillo, pero ni siquiera lo sabes tú, porque no los has escuchado a ellos, ¿no? A mí me ha tocado así en clases con jóvenes que les decía, bueno, ¿ustedes qué piensan de esto? ¿O qué pasa cuando Dios, con Dios cuando ustedes se equivocan? Se enoja, ya se aleja. Bueno, aquí les explico que no es así, ¿no? Pero no podría explicarles algo tan sencillo si no los escucho primero. Entonces, claro, es necesario
escuchar dentro de la iglesia para las necesidades de la iglesia también, y a los de afuera escuchar qué es lo que necesitan, porque vemos nosotros en la Biblia, como bien decías, de Jesús, de Pablo, no llegaban a todas partes a decir lo mismo, de la misma manera, ni presentarse de la misma forma. Veían su audiencia y decir, a ver, ¿cómo podemos llegar? ¿No? Y en eso ser astutos, como decimos nosotros, ser astutos como las serpientes y mansos como las palomas aquí, y eso a veces la gente me ha tocado que dice, ay, eso de serpiente está muy feo, porque es como la de Génesis, y literalmente eso está usando la misma palabra de Génesis, está diciendo, ¿sí? Acuérdense de las serpientes, sean astutas como ella, pero para bien. Así es. Y eso es lo que nos falta, yo creo, en la iglesia muchas veces. Spoiler, escuchen serpientes y palomas. Fíjate que en algún tiempo a lo mejor yo hubiera dicho, y no tengan miedo, y sí, no tengan miedo a lo mejor a conocer o escuchar razonamientos lógicos, filosóficos, si estás preparado, ¿verdad? Pero más allá de eso, una vez Pablo me dio un ejemplo que me gustó mucho, que decía que un banquero cuando le enseñan cuál es el billete original, y cuando sabes cuál es el billete original, en cuanto llega uno que no es, lo reconoces, no porque te tengan que enseñar toda la falsedad de billetes, sino tú conociendo el que es original, vas a poder identificar las cosas. Entonces, claro, creo que la centralidad también no está mal investigar, leer, etcétera, de aquellas cosas que a lo mejor vienen en contra, pero necesitas estar firme en lo que crees para que cuando justo llegue alguien con preguntas y que quiera retarte y que incluso hacerte flaquear, tú sepas qué es lo correcto y qué es la verdad que la encontramos en Jesús. Entonces, muchas gracias. Podemos hablar mucho, yo disfruto mucho estar con Eric y platicar de muchas cosas, pero por ahora nos despedimos agradeciendo nuevamente redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube. ¿No tienes Twitter, verdad? ¿O sí? No. Serpientes y Palomas, escúchenlo, de verdad es una gran bendición escuchar a Eric, sus series, sus reflexiones y la sencillez con la que nos lleva a Jesús y a la fe. Entonces, los invitamos a eso. Nos vemos en el próximo episodio, recordándoles que no estamos llamados a ganar un debate, sino el corazón que necesita de Jesús. Así que nos vemos la próxima, en 15 días, con el favor de Dios.